Grabar. Entonces, buenas noches. Eso es estadística descriptiva, sesión 15. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que son las tablas de distribución de frecuencias. Y vamos a entrar ahora a la medida de tendencia central, que es la unidad 3. Hay personas confundidas sobre la unidad 2. Ya las clases de la unidad 2, ya nosotros la finalizamos. Pero la unidad 2 aún no ha finalizado. Usted tiene hasta el 15 de octubre para usted entregar las prácticas, usted autocorregir la práctica 2.1. Ok, tiene hasta el 15 de octubre para finalizar lo que es la práctica de la 2.1. Ya yo asigné la práctica 3.1 porque es la que vamos a trabajar desde hoy. Y de aquí al 22 de octubre yo pienso que es tiempo suficiente para usted terminar. Entonces, ¿no tienen duda con la autocorrección? ¿Alguna duda con la autocorrección? No hay dudas. Eso está excelente entonces, si no hay duda. Maestro, todavía no lo he hecho. No, usted tiene tiempo suficiente todavía para hacerlo. Yo lo habilité porque desde hoy ya, después de si quiere, si la tiene hecha, la sube. Pero hay gente preocupada que la práctica 2, que donde se sube, que no veo. La práctica 2 no se sube, señores. Ya eso de subir práctica, eso era de la unidad 1. Esa asignatura tiene 6 unidades. En la 1 era que usted subía la práctica. De la 2 en adelante ya no se suben. Después que usted la tenga resuelta en su cuaderno o en su computadora, entonces usted entra aquí a corregirla. Mira, autocorrección de práctica, organización y presentación de datos. Usted entra ahí y la corrige. Eso está habilitado ya, mire. Me fajé hoy. Ya hay 6 personas ya que. Mire. Ahí le aparecen unas preguntas para que usted elija la respuesta. Y aparecen todo lo que usted ha visto ahí, nada raro. Nosotros vamos a iniciar hoy entonces la unidad 3. Creo que no la he iniciado aquí en esta sesión. La unidad 3 No la inicio. se llama medidas de tendencia central. Esto es parte de su examen. Medidas de tendencia central. Esto es lo que le llamamos promedio. Ustedes quizás han escuchado esa palabra, promedio. Se utiliza a veces con frecuencia. El promedio. Existen la medida de tendencia central. Existe la medida de posición también. La medida de tendencia central son la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Esas son las 5 medidas de tendencia central. Existen lo que son las medidas de posición también, que es el percentil, cuartil y decil. Dígase, Omar. Entonces, cuando terminemos esta unidad, te vas a saber calcular e interpretar la media, mediana, moda, media armónica y media geométrica. Vas a saber explicar las características, empleo y ventaja de cada uno, identificar la posición de la media, de la mediana y la moda en las distribuciones simétricas y asimétricas, y calcular e interpretar los cuartiles, deciles y percentiles. Eso es lo que usted va a aprender aquí. Ahí están los temas que vamos a tratar. Están todo ahí, la importancia, esas medidas, la introducción y esas cosas. Usted sabe que la teoría, en esta clase virtual, yo se la dejo a ustedes. La teoría está aquí donde dice guía de materiales de estudio. Yo simplemente explico las prácticas. El foro, no sé si está habilitado, creo que sí. Foro 3.1. Cuando usted tenga tiempo y quiera, lo trabaja.
Las prácticas están aquí actualizadas. Están actualizadas las prácticas, puedes descargarlas. Esas son las prácticas oficiales que están ahí. Y aquí hay unos videitos, pues si usted quiere ampliar un poquito más. Y aquí están las dos autocorrecciones de esas dos prácticas, que eso será más adelante. Y aquí está su querido y hermoso parcial. Primer parcial, sesión 15 es el de ustedes. Está la sesión 26 y está la 105. Pero de parcial no hablemos ahora. Todavía nos falta terminar esta unidad y repasar bien el examen. Pues que hagamos eso, entonces ya habilitamos el parcial. Si usted se encuentra que algo no entiende, vea los videitos de mi canal de YouTube. Si siente que los videitos no le ayudan, entonces escriban. A ver cuál salida le buscamos. Entonces, eso es la unidad 3. Esto que voy a explicar no es, esto que voy a explicar no es la práctica 3.1. Son ejemplos de cómo se resuelve. Ejemplos de cómo se resuelve. Entonces me interesa que ustedes tengan su calculadorita ahí para que hagamos estos calculitos entre todos. Entonces voy a iniciar. Tengo aquí estos ejemplos. Estoy diciendo que esta no es la práctica que usted tiene que llenarme. La práctica que usted tiene que llenarme la tiene en WhatsApp virtual y la tiene en Telegram también. Estos son ejemplos de cómo trabajar esa práctica. Con esta guía que yo le voy a dar, entonces usted va a poder llenar su práctica. Lo primero que aparece, la primera medida de tendencia central y la más importante, la que tiene rigor científico, es la media aritmética, que también le llaman el promedio. Como usted quiera, media aritmética, media o promedio. Existen dos tipos de datos. Existen los datos agrupados. Los datos agrupados es cuando usted ve una distribución de frecuencia, que ya usted sabe lo que es, una tabla. Esos son datos agrupados. Y cuando usted ve datos sueltos como estos, entonces estos son datos no agrupados. Estos son los dos tipos de datos que hay. Agrupados y no agrupados. Entonces, ya estamos claros de eso. De los datos agrupados y no agrupados. Continuando. Entonces, lo primero, escriba ahí en su cuaderno, si tiene cuaderno de esta materia, escriba media aritmética para datos no agrupados. Eso que está en amarillo ahí. Media aritmética para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la fórmula que se utiliza es esta que está aquí. Equibarra es igual sumatoria de xi entre n. Esa es la fórmula que se utiliza. Equibarra es igual sumatoria de xi entre n. La sumatoria de esos datos, ¿cuánto da? ¿Quién me dice? Sumatoria de esos datos, ¿cuánto da? Si sumo esos datos, ¿cuánto me da la sumatoria?
161. 161. Muy bien. ¿Cuántos datos son? 12. 15. 15, maestro. 15, profe. 15. Tamaño de muestra es 15. Tamaño de muestra que n es 15. Si usted divide los 161 entre 15, ¿cuánto le da? $10.73. Eso le llaman la media aritmética. El promedio de esos datos es 10.73. Es el valor el que está más al centro. Ok. 10.73. ¿Alguien tiene alguna duda para calcular esa medida? Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. Ok. Ejemplo. Si yo tengo aquí 1, 2, 4 y 5. ¿Cómo yo calculo la media aritmética de esos 4 números? Sería sumar los 4 y lo que dé dividirlo entre 4. ¿Cuánto da los 4? A ver. 12. 2 entre Entre 4. 4. 12 dividido entre 4. ¿A cuánto le da? 3. A 3, profe. A 3. A 3. Entonces, el promedio de esos datos, mire qué fácil. Se suman todos y se divide entre la cantidad de datos. Son 4 datos, lo divide entre 4 y me da 3. Entonces, ya usted sabe sacar el promedio, me imagino, ¿verdad? Existe otra medida que se llama moda. Moda es otra medida de tendencia central. Escriba por ahí, moda para datos no agrupados. Mire lo fácil que se calcula la moda. La moda es simplemente el valor que más se repite. Moda para datos no agrupados es simplemente el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 10. El 10. El 10. Entonces decimos que la moda es igual a 10. ¿De acuerdo? Dice que sí. Estamos de acuerdo. La moda da 10. Okay. Continuamos. Existe otra medida que se llama mediana. Escriba por ahí. Por ahí. Mediana para datos no agrupados. Mediana para datos no agrupados. Ya escribió. Sí. Okay. Para calcular la mediana, necesito 3 pasos. Primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, estos datos que ustedes vieron por acá arriba, mírenlo ahí que están desordenados. 5, 10, 8, 10, 14, 16, 15, 11. Yo lo ordené. El primer dato, ¿cuál es? El 5. Le 5. sigue un 6, 2, 6, 2, 6. Le sigue 7, no hay. Un 8. 8. Luego 2, 9. 9. Luego 3,
10. 10. 3 veces 10. El 11, una vez. Un 11. Y 12, 11. 1 también. 13, no hay. No hay. No. 14, 1. 1. 15, 11. 1. 1. 16, 1. 1. Y el 20. Que no hay 17, ni 18, ni 19. Entonces, los datos ordenados, mírenlo acá donde lo tengo. Es el primer paso de la mediana. Primero, si los datos están ordenados, excelente. Pero si no están ordenados, hay que ordenarlo. ¿De acuerdo? Segundo paso, buscar la posición. Segundo paso es buscar la posición. ¿Cómo se busca la posición? Con esa fórmula, mírenla ahí. N más 1 y luego lo divido entre 2. Con esa fórmula se busca la posición. La única variable que tiene esa fórmula es la n. El único valor que varía de la fórmula es la n. ¿Y cuál es el valor de la n? La cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 15. 15. Quiere decir que esa n vale 15. 15 vale la n. 15. Son 16 más. Más 1 son 16. Y si aquí Entre si usted le 2, suma 1, son 16, ¿verdad? Ajá. Y si lo divido entre 2, Da 8. 8. A 8. la posición me dio 8. Ahora en el examen, los estudiantes se confunden porque ellos creen que la mediana dio 8. Lo que dio 8 fue la posición. La mediana usted no la ha determinado. ¿Cómo se determina la mediana? En el conjunto de datos que usted ordenó de menor a mayor, usted busca qué dato está en la posición número 8, en este caso. ¿Qué dato usted encuentra en el 8? El 10, maestro. El 10. En la posición número 8, si usted sabe contar, va a encontrar un 10. Entonces, esas... El 11, maestro, disculpe. ¿El qué? No. Es el 8. Es el 10. Vamos a ver, El vamos a ver. 10. Empieza de izquierda para derecha. El El 10. primero, ¿cuál es? No el 5, el primero. El 5. El 5. El segundo es un 6. El 6. El tercero es otro 6. El cuarto es un 8. El quinto es un 9. El sexto es un 9. El séptimo o el 7 es un 10. Y el 8 es el 10 del Es un medio. 10. Entonces, como eso dio 10, el que está en la posición número 8, el 10, ese 10 sí es la mediana. Míralo ahí. Mediana es igual a 10. ¿Entendió o no entendió? Profe, Dígame. el internet me sacó, ay, que está un poquito lento. ¿Podría repetir el de la posición, por favor? Sí, mi amor. Decía que la posición se calcula con esa fórmula. N más 1 entre 2. La N es cuántos datos tenemos. Tenemos 15 datos. Entonces viene siendo 15 más 1 son 16. Entre 2, la posición da 8. Esa posición no es la mediana. Es la posición donde se encuentra la mediana. Entonces tú empiezas en los datos ordenados a contar qué dato está en la posición 8. En la posición 1 hay un 5. En la 2 hay un 6. En la 3 hay un 6. En la 4 hay un 8. En la 5 hay un 9. En la 6 hay un 9. En la 7 hay un 10. Y en la 8 hay un 10. Entonces la mediana es 10. ¿De acuerdo?
Entonces, Gracias, pasa? profe. Entendí. lo que pasa ahora es que el conjunto de datos que me dieron eran 15 numeritos y ese 15 numerito es un número impar. ¿Usted sabe qué significa impar? Impar son los números que no se pueden dividir entre dos. Cuando el conjunto de datos es impar, como a la fórmula hay que sumarle 1, entonces se convierte en par y siempre da un número entero. En este caso dio 8. Y el 8 usted lo encontró directamente. Pero, Profe, dígame, le iba a preguntar, en caso de que el conjunto de datos sea un número par y se le cuando suma le el 1, sume 1, se va a convertir en impar. Míralo aquí. Cuando es par, aquí hay 14 datos. Cuando es par, entonces el conjunto de datos se va a convertir en impar porque hay que sumarle 1. 14 datos que tengo más 1 son 15. Entre 2 me da a 7,5. ¿Cómo busco el 7,5? Todo el que sabe, un 7,5 viene estando entre el 7 y el 8, ¿verdad? En la mitad del 7 y el 8, ¿cierto? Entonces, sí, usted busca qué número está en la posición número 7. La primera hay un 5, la segunda hay un 6, la tercera hay un 6, la cuarta hay un 8, la quinta hay un 9, la sexta hay un 10, 9, perdón, y la séptima hay un 10. La posición 7 la ocupa el 10 y la 8 un 11. Entonces, ¿cómo yo encuentro la mediana? La mediana en este caso está en el medio de esos dos datos, en medio. Entonces, yo lo que hago es simplemente que es que yo busco, sumo esos dos números y lo divido entre 2. Sumo esos dos números y lo divido entre 2. Eso es lo que yo hago. Ok. Yo sumo esos dos números y lo divido entre 2. 10 más 11, 21. Entre 21. 2, 10,5. Diez Entonces, puntos. esa es la mediana. En ese caso, la mediana da 10,5. Mírenlo ahí. ¿Preguntas? ¿No hay ¿puede preguntas? repetir, por favor, profesor? Sí, puedo Lo iba repetir. anotando. Okay. Yo Profe, decía, dígame, o sea que para encontrar la mediana hay primero que buscar la posición. la posición. ¿Cómo usted busca la posición? Usted la puede buscar también mental. Te cuenta cuántos datos tiene, le suma 1 y lo divide entre 2. Y así busca la posición. Y ve qué número está en esa posición. Y ya, eso es todo. Cuando es par, entonces el número va a dar decimal y el decimal está, si le da 3.5, está en el medio del 3 y el 4. ¿O no? Posición 3 es 6 y posición 4 un 8. Si da 3.5, está en el medio de esos dos números. Entonces se suman esos dos números y se dividen entre 2. En este caso dio 7,5, cayó en el medio del 10 y el 11. Se suman los dos números y se divide entre 2. Y esa es la mediana. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos lo que es la mediana, lo que es la moda, que es el que más se repite, y lo que es la media aritmética, que es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Esas son 3 medidas. Aquí aparece algo muy lindo que se llama el tallo. Esa es mi clase favorita. Las mujeres se ríen mucho cuando hablan de tallo. Hay un diagrama que se llama diagrama de tallo y hojas. Ese diagrama es simplemente para que se lo aprendan. Es el gráfico que se utilizaba en la antigüedad. El diagrama de tallos y hojas.
Ese era el diagrama que se utilizaba en la antigüedad, el gráfico de la antigüedad. Era ese. ¿Cómo se hace un diagrama de tallo y hoja? Muy fácil. El tallo es uno solo. Las hojas pueden ser varias. Ejemplo. Si yo tengo Profe, este yo- conjunto, dígame, Yo quiero hacer una pregunta, profe, dígame. del otro punto de la posición. Ajá. Cuando el número es par, profe, entonces no podemos encontrar media. ¿Cómo que no? Claro. Mediana, sí. Ajá, si la posición es 8, Ajá. yo no puedo, o sea, yo tengo solamente un solo número. No, pero que donde caiga ahí la encontró de una vez. Ah, ok. La posición, esa- si da 8, tú buscas qué número es la número 8. Y ya ese es de una vez, facilísimo así. Y Ok, cuando da excelente. impar, cuando da decimal, entonces caen en el medio los dos números, se suman los dos y se dividen entre dos. ¿De acuerdo? Ok, ok. Entonces, miren lo que es el tallo y hoja. Se hace esa crucita ahí. De este lado se escribe tallo, del lado izquierdo va el tallo. A ver cómo puedo escribir aquí que se entienda algo. Tallo. Y de este lado van las hojas. A la derecha van las hojas. Usted verá que esto no es tan difícil. Al final de mi clase todo el mundo sabe de tallo. Todo el mundo se aprende esto. Tallo y hojas. El tallo, usted ve ese conjunto de datos. El número de la izquierda se llama tallo y no se repite. ¿Cuál es el número de la izquierda? ¿Cuál es el número de la izquierda? 5. Eh, 05. El de la izquierda, ¿cuál es? 5. No serían las hojas, profesor. Señores, ahí hay dos números. ¿Cuál es el de la izquierda? El 0. Dos. El de la izquierda es el 0. ¿Y el de la derecha cuál es? El 5. El 5. Entonces, la primera hoja es el 5. La segunda hoja, ¿cuál es? El 6. La tercera hoja, ¿cuál es? El 6. Ay, La 6. cuarta hoja, ¿cuál es? El 8. 8. La quinta. El 9. 9. Y la última. El 9. 9. Entonces, el tallo no se repite. El tallo de todas es el 0 y solo se ponen las hojas a la derecha. Hay otro tallo, mírenlo aquí. ¿Cuál es ese tallo? El 1. El 1. El 1. La primera hoja, ¿cuál es? El 0. El 0. La segunda. El 1. 1. La tercera. 1. El La 1. cuarta. El 2. 1. 2. El 2. La quinta. El 4. 4. La sexta. 5. 5. La siguiente. 6. La siguiente. 0. El 0. No hay siguiente. La próxima tiene otro tallo que no es el 1. ¿Cuál es el tallo? El 2. El 2. Entonces, esa tiene como tallo un 2 y no va con el otro grupo. La primera hoja, ¿cuál es? 0. El 0. 0. Entonces, ahí el diagrama de tallo y hojas está resuelto. En ese Profe, conjunto de datos. Dígame. para confirmar, cuando yo voy a dividir el conjunto de datos, siempre lo hago dividiendo, por ejemplo, los números delanteros que se repiten. Como usted dividió los números del... Eso, tienen porque el- eso empiezan con 0. Si no tienen el 0, si nada más tienen un dígito, 5, 6, 6, 8, 9,